6:13. Y uno más. Seguramente lo recuerdan, Santiago 5:14. Isaías 6. Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta es una figura de la aprobación total humana, ¿no? Sí, Dice que la naturaleza humana, vea, desde acá, desde la coronilla hasta la planta del pie, es podrida ya, la naturaleza humana. Y el hombre, el ser humano, se mira y ¿que haga dónde? O sea, él se ve muy bien, él no se ve enfermo por ningún lado. Es que la enfermedad no es física, es espiritual. Los hombres están muertos en delitos y pecados, es esa figura. Pero fíjese que la figura donde presenta la naturaleza humana le añade de que esas heridas no están vendadas ni suavizadas con aceite. Porque se acostumbraba de que las personas con heridas se les aplicaba un aceite con propiedades curativas para ayudar a suavizar la herida y a sanar y cicatrizar mejor. Entonces, en cuanto a la depravación humana, cuando se dice que no están suavizadas con aceite, es que el Espíritu Santo no ha hecho la obra de esas personas. O sea, el Espíritu Santo no ha venido a suavizar y a sanar esa depravación total humana. O sea, el Espíritu Santo es quien nos regenera, ¿no? Entonces, primera figura, fíjense que en este de fines médicos ya estamos señalando a la obra del Espíritu, aunque en el uso ordinario en varias cosas ya empezamos a ver la obra de Cristo también, ¿no? Acá ya empezamos a ver la unción del Espíritu Santo, heridas que no han sido suavizadas con aceite, depravación humana que no ha sido regenerada con el Espíritu Santo. Miremos Lucas 10:34. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en una cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Saben quién es, no? El buen samaritano. El buen samaritano. ¿Qué hizo con las heridas? Con aceite. Las cubrió con aceite, ¿cierto? Las limpió. Es como un aceite con un tipo de propiedad antiséptica, ¿no? Entonces limpiaba las heridas. Este hombre, buen samaritano, lo encontró muy herido y buscó el aceite medicinal, lo limpió, lo llevó, lo entregó al mesonero y se fue, ¿no? Y lo encargó muy bien. Pero ahí tenemos la figura de que algo muy bueno que se hacía con los enfermos en la antigüedad era aplicarles este aceite o estos aceites que servían para hundir heridas, para ayudar en la parte medicinal. O sea, en esa época no había ningún tipo de medicamento como los que conocemos hoy día. Hoy por lo menos echamos antibióticos, analgésicos y otro tipo de cosas. En esa época, aceites. Leamos Marcos 6:3. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Nosotros pensamos de que la unción ahí era, fíjese que como nos enseñaban en el pentecostalismo era, échese aceite e imponga manos sobre los enfermos para que ellos se sanen. Lo que los va a sanar no es que yo les eche aceite a los enfermos. La figura era de que en la antigüedad el aceite se le aplicaba a los enfermos. Era para aplicarle a los enfermos que tenían propiedades curativas. O sea, era además una cuestión de hospitalidad, era una cuestión que mostraba amor con el otro, de caridad, de misericordia, de clemencia, de compasión. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Está algún enfermo, dice que llame a los ancianos de la iglesia, ¿cierto? Aparte hago un paréntesis, ¿no? Hay ocasiones donde el hermano se enferma y no le dice a nadie. Después llega y está enojado porque nadie lo visitó. Pero si uno no se entera, lo primero que viera es el hermano, estoy enfermo, estoy en esta situación. A los ancianos. A los ancianos, sí, es importante que lo hagan a los ancianos. No está mal que le diga tampoco a los hermanos, ¿no? Para que oren por él. Qué bueno es que ustedes en el grupo están pendientes, hermano, tengo mi niña enferma, o el hermano tal está enfermo, oremos por él, eso es importante.
Pero en la presencia de un anciano es bueno inmediato llamar. A nosotros nos queda a veces difícil venir desde allá por un enfermo, ¿no? Tenemos fechas especiales para venir. Pero el anciano iba, oraba por los enfermos y además de orar por él, le untaba y le ungía las heridas con aceite para que fueran sanadas. No se refiere a que fuera con el aceite de la unción en la mano y le impusiera, porque una vez viene el Espíritu Santo, ¿para qué más el símbolo? ¿Me comprenden? En el Antiguo Testamento hay muchas figuras de Cristo. Por ejemplo, el tabernáculo. Pero una vez viene Cristo, ¿para qué más tabernáculo y para qué más templo? El mismo Jesús dice a la samaritana de que ellos ya no iban a necesitar templo para adorar a Dios. O sea, ya no es un lugar. La samaritana pensaba que era allá en la montaña y ella dice, ustedes allá en Jerusalén, nosotros en la montaña. Jesús le dijo que la adoración no iba a ser de esa manera, que era en espíritu y en verdad. La razón por la que ya no se iba a requerir un templo para la adoración es porque una vez viene Cristo, el templo y el tabernáculo eran obsoletos. El templo y el tabernáculo señalaban a Cristo. Fíjense que donde vimos en Éxodo, el primer texto que leímos, en el aceite de la unción, lo primero que se unió fue el tabernáculo, porque el tabernáculo es Cristo, el atrio es Cristo, el sacerdote es Cristo, el sacrificio es Cristo, la sangre es la de Cristo, el propiciatorio es Cristo, el candelero, el menorá es Cristo. O sea, todo en el tabernáculo representa a Cristo. El velo que se rompió para que separaba a los hombres de Dios, ese velo se rompió porque por Cristo ahora tenemos acceso al Padre. El velo es Cristo. Cristo fue molido por nosotros. Cuando se rajó ese templo, esa cortina en dos, ese velo, lo que señalaba es que el cuerpo de Cristo había sido rasgado por nosotros y que a causa de eso nosotros ya podíamos ir directamente al Padre. Entonces todas estas figuras del Antiguo Testamento nos están señalando al verdadero. Una vez viene Cristo, ¿para qué más tabernáculo? ¿Para qué más sacrificios? ¿Para qué más fiestas de esas? Si ya está Cristo presente. Ahora, en cuanto al Espíritu Santo, el aceite en el Antiguo Testamento y la unción es un tipo del Espíritu Santo. Una vez viene el Espíritu Santo, ¿para qué más aceite? Si ya está el Espíritu Santo, es lo mismo, es la misma figura. Una vez viene Cristo, ¿para qué más sacrificios? Con un sacrificio es suficiente, con ese fue suficiente para siempre. Una vez vino el Espíritu Santo, ¿para qué más unción? Si ya vino el verdadero, el Espíritu Santo, ya no se requiere la unción. O sea, ir a echarle aceite a las personas o ir a ungir ya era obsoleto, porque esa unción señalaba dos cosas. Primero, señalaba a Cristo, el ungido, y segundo, señalaba a la unción, lo que une el Espíritu Santo. Una vez viene Cristo y el Espíritu Santo, ya no hay más necesidad de esas cosas. ¿Comprende la idea? O sea que eso de tener el tarrito de aceite en el púlpito, todavía lo para hacen. unir, todavía lo hacen. Así es, claro. Eso es haberse quedado en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto. Una vez vino Cristo, ¿para qué el aceite? Una vez vino el Espíritu Santo, ¿para qué el aceite? Si ya está Cristo y si ahora tenemos el Espíritu Santo que nos ha ungido a nosotros, ya no necesitamos la señal externa. El Espíritu Santo ya nos ungió. Vamos a verlo más adelante. Dígame, mi hermano. Lo que pasa es que algunos hermanos todavía creen que debe echarse el aceite a los enfermos y está en su corazón y cómo lo hacemos para sacárselo. Pero si no lo saca, Dios no lo vamos a sacar. Que el aceite tiene un poder sobrenatural. Si le echamos al enfermo, se va a necesitar porque es místico. No, tiene poder Es una propiedad El milagrosa. aceite no tiene ningún poder Pero sobrenatural. los cristianos todavía se han casado con ese aceite. Esos son cristianos. No quiero decirle que no sean cristianos, de pronto son cristianos, sinceros. Pero eso no es cristiano en realidad, eso es misticismo. El aceite no tiene ningún poder. Hoy sirve más echarle, ¿cómo le llaman acá? ¿Cómo le llaman? Allá le llamaban mertiolate, eso lo cambiaron. Mercurio. Yodo. El yodo. Ese como le llaman acá. Pero bien, suena mejor, sale mejor eso, o ir un hilo con crema Merey. ¿Acá hay Merey? Sí. Esa crema tiene antibiótico. Eso sirve más porque eso sí tiene una propiedad para curar.
Los aceites de hoy sirven para fritar las papas. O sea, hoy no tenemos sino aceites de ese tipo. O otro tipo de aceites, sí, estéticos. El aceite no tiene ninguna propiedad mística. Es como la cena del Señor. La cena del Señor, ese pan y esa copa no tienen propiedades místicas. Ese pan y esa copa señalan de manera externa lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Cada vez que comemos ese pan y esa copa, estamos diciendo y confesando unos con otros de que Cristo murió por mis pecados. ¿Sí? Estoy confesando de que Cristo vuelve por su iglesia, porque es en memoria de Cristo, esperándolo y haciéndolo hasta que Él vuelva. Entonces fíjese, cada vez que nosotros hablamos del Espíritu Santo, tenemos que recordar de que el aceite y la unción solo era una señal de lo que había de venir. Cuando vino, esa señal es obsoleta, no sirve para nada. Es como si seguimos usando aceite, es como si siguiéramos sacrificando becerros para limpiar nuestros pecados. Ya no los necesitamos porque Cristo ya vino. Si el Espíritu Santo también ya vino a morar en nosotros, ¿para qué el aceite? Ya no lo necesitamos, sobra. Una vez viene el verdadero, la señal o la figura puede dejarse a un lado, ya no se requiere. ¿Sí? Pero es más claro si avanzamos con vayamos con la unción sagrada. ¿Iba a preguntar algo, comparación? Sí, pastor. Lo que pasa es que volvemos a Santiago. En Santiago habla de orar por el enfermo y echarle aceite, ¿cierto? En el texto. Aplicable el tiempo de hoy, orar por el enfermo. Aceite puede ser ya hoy, como era el simbolismo del Espíritu Santo, ¿cierto? O curativo, esa forma curativa, podemos llevarle una medicina, curarle un de hecho ni está bien, automedicarse no es correcto. No, lógicamente no, pero si hay sí, claro, pero si es una lo único que podemos hacer es orar por la persona e instarle que vaya al médico también. O sea, en aquella época no había EPS, ahora hoy tenemos EPS, que vaya allá y que le sanen las heridas allá. ¿Sí? Si la herida está expuesta, vaya y que le sane la herida allá. Yo vine a orar por usted. O sea, el pastor no es el médico. ¿Sí? En esa época los pastores llevaban ese aceite curativo, porque allá no había EPS, no había centro de salud y ese tipo de cosas. Y quienes pagaban un médico eran personas adineradas. O sea, eso no había médico para todo el mundo en la antigüedad. Quienes pagaban los médicos, los pocos que habían, eran personas con dinero. Entonces los pastores y los ancianos acostumbraban a curar y a vendar las heridas de los enfermos. Ya hoy no, hoy oramos por ellos. El médico allá le hacen la venda, la curación y todo lo demás. Si hay un hermano que tiene todavía esas prácticas místicas de pensar de que el aceite va a curar algo, el día que lo visite no se deja aplicar aceite. No se deja aplicar aceite, hermano. Cuando yo militaba anteriormente, antes de llegar a la iglesia bautista reformada, la iglesia donde yo estaba con el pastor, éramos los dos. Entonces ahí llegaban muchas mujeres de pronto para pedirle que limpiaran la casa con aceite, porque él estaba perdiendo la plata. ¿Sí? Entonces íbamos con el pastor me decía, vaya Daniel, compre el aceite en la droguería Luis, aceite de resino, compramos. Yo me lo echaba en las medias. Llegamos a la casa, le estoy contando, le decía, tenemos los zapatos aquí en la entrada, Daniel, y empieza a untarle aceite a toda la casa, y yo era untarle aceite. Manchando todas las y después hacía oraciones, ¿sí me entiendes? Eso es lo que se hacía, porque ahí quedaba la dueña de la casa quedaba muy contenta y complacida. Hermano, por ser escriturales, lo que se debía haber hecho con usted y con ese hombre, por llevar aceite de resino y reemplazar el aceite de la unción, era cortarlos, hermano. Si viendo esto que leímos en Éxodo 30:22, que dice que el que quiera replicar ese aceite cambiando la fórmula, como le parece, al tal había que cortarlo. Imagínense, ni siquiera el aceite de la unción, el aceite de resino. Por la gracia está No, pero fíjense lo inconsecuente de estas interpretaciones de corte pentecostal y carismático. Es inconsecuente porque quieren untar aceite, porque dicen que eso todavía está vigente,
pero la fórmula no. Cualquier aceite sirve. O sea, por favor, si Dios dio una fórmula, era porque esa fórmula representaba de manera exacta y perfecta al Espíritu de Dios, algo santo y además muy equilibrado. Yo me imagino la fragancia de ese aceite de la unción, me la imagino con las medidas exactas que dio el Señor. Ahora, es lo mismo el sacerdote y el mobiliario del templo. El sacerdote tenía un atuendo de pies a cabeza y el templo también está organizado de tal manera que señalara a Cristo. ¿Por qué el sacrificio debía ser perfecto? ¿Por qué debía de ser un año? ¿Por qué no podía de ser de más de 1, de 3 años, por ejemplo? ¿Por qué no de medio, de 6 meses? ¿Por qué no podía estar coja la del becerro? ¿Por qué el sacerdote no podía estar magullado él mismo? Tenía que ser perfecto. Sí, perfecto. Razón, porque el sacerdote, el sacrificio y todo lo demás señalaban a uno que es perfecto, a Cristo, ¿sí? Por lo tanto, poner un sacerdote magullado, enfermo o de otro corte con un atuendo no específico, hasta los calzoncillos eran dados por el Señor. ¿Y quién iba a ir a revisar al sacerdote a ver si tenía los calzoncillos que Es se una sola podía? postura. Nadie. Él podía ir con una pantaloneta debajo si la tenían, obvio no. Pero él podía llevar algo debajo de la túnica que nadie lo viera, que no fuera el atuendo de la unción, ¿cierto? Del sacerdote. Pero Dios determinó que aún sus prendas íntimas tuvieran unas características determinadas. ¿Por qué razón? Porque señalaban a Cristo, y cambiar una pieza del atuendo y una pieza del mobiliario era no señalar de manera perfecta a Cristo. Así, cambiar un ingrediente del aceite de la unción era señalar a uno que no es el Espíritu. Más con el aceite de resino. Además, alguien iba a decir algo primero. Pastor, o sea que por ejemplo, todo lo daba Dios como era, ¿no? Sí. Y entonces si llegaban y el sacerdote le colocaba otros calzoncillos, Muerto, quedaba muerto de una vez. Dios cobraba. Por ejemplo, pastor, cuando nosotros, los que eran llamados al sacerdocio, eran sin defectos, sin mayugaduras, sin manchas, por ejemplo, en el caso mío, yo no califico para ser sacerdote porque tengo lunar, puedo ser muerto. Por ejemplo, en la iglesia bautista reformada que hay tanto calvo, tampoco califican, porque no tenía que ser calvo. ¿Sí? Aclaramos una cosa. ¿Qué cosa? Por ahí hubo un movimiento, estamos grabando, no lo voy a decir en público, un movimiento donde sus líderes habían enseñado que ningún predicador, ninguna persona líder en la iglesia que fuera enferma o tuviera una discapacidad podía hacerlo, porque eso lo limitaba y porque no señalaba. Eso es una cosa horrorosa y es exclusiva, o sea, excluye personas. Discriminación. Discrimina personas. ¿Por qué razón debía ser así en el Antiguo Testamento? Pues porque el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. O sea, esta figura del Antiguo Testamento señalaba a Cristo. Hoy, nosotros los ministros y los siervos de Dios señalamos a Cristo de la misma manera que ustedes lo hacen, con nuestras vidas. O sea, no estoy dañando la figura de Cristo con que yo sea calvo, que esté barrigón, que esté cojo o lo demás. Eso no afecta. En el Antiguo Testamento era solo el sacerdote porque esa era una figura de Cristo. Y como Cristo es perfecto, tanto el sacerdote como el sacrificio debían ser perfectos. Pero una vez venido Cristo, ese rito ya es obsoleto, ya queda en el pasado. Esas son las cosas que quedaron abolidas de la ley ceremonial, ya no se necesita, ya no se requiere. Pero, por lo menos de nosotros, lo que sí debemos tener es la imagen y la semejanza de Cristo. Lo que debemos buscar es santidad, ser santos como es el santo, crecer conforme a la estatura del varón perfecto. ¿Recuerdan en Efesios? O como dice Romanos capítulo 8, nosotros fuimos predestinados a ser hechos conformes a la imagen de Cristo, o sea, ser santos. Todos los días el Espíritu Santo está conformando y perfeccionando la imagen de Cristo en nuestras vidas. Entonces hay que tener eso presente. En el Antiguo Testamento no podía haber sacerdote imperfecto, pero porque ese sacerdote señalaba a Cristo. No podía haber sacrificio imperfecto porque ese sacrificio señalaba a Cristo. Pero una vez venido Cristo, ya esa característica, ese rasgo de las leyes ceremoniales ya no sirve. Se dejan a un lado. Una vez venido el Espíritu Santo, el aceite, déjenlo a un lado, porque ya vino el Espíritu, ¿sí?
Antes, el aceite debía tener unas especificaciones muy claras que no podían modificarse, porque modificarse era como también cambiar el sacrificio. No señalaría bien a quien estaban apuntando, a Cristo y al Espíritu Santo. ¿Queda claro ese punto? Clarísimo. Bien, vámonos entonces a profundizar. Ya empezamos a tocar la unción sagrada, ¿no? Pero no la hemos hablado con detalle. El propósito de la unción sagrada era dedicar un objeto o una persona a Dios, como lo vimos ahí en Éxodo, el capítulo 30, ¿no? Se dedicó el tabernáculo y se dedicaron los sacerdotes. Era un propósito de la unción: consagrar, dedicar. Esta unción era una señal externa de que aquella persona, aquella cosa había sido escogida por Dios y había sido separada por Dios para un oficio, para cumplir una tarea específica, particular. Hablando de personas, habían sido equipados para cumplir una labor designada por Dios. Entonces, derramaron el aceite sobre el profeta. El aceite hacía algo místico en el profeta, algo místico en el rey, algo místico en el sacerdote. No. Lo único era una señal externa de que Dios había separado a esa persona para un oficio específico, especial. Y el pueblo, al ver de que esa persona había separado, lo identificaban como el ungido de Dios. El ungido es que Dios lo separó para un oficio determinado, ¿sí? Entonces lo veían y Dios separó a esa persona, es el ungido. Era una señal externa de lo que se suponía el Espíritu Santo había hecho también dentro de sus corazones, ¿sí? Es una señal externa de una obra interna. Luego de este rito externo realizado por un ministro ya escogido por Dios y reconocido también por el pueblo, nadie dudaría del llamado y la autoridad de esa persona. ¿Quién iba a dudar del llamado y la autoridad de un sacerdote que ha sido ungido, de un profeta o de un rey? Cuando lo ungían decían, Dios lo separó. Además, si lo ungía un profeta, ya un hombre de Dios reconocido, Samuel, ungiendo a Saúl. Cuando lo unge todo el pueblo dice, vea, ahí está el ungido del Señor. Y por Cuando eso Saúl fue, cuando el mismo Samuel fue y ungió a David, todavía había otro rey. Ya muchos se dieron cuenta y dijeron, ahora el rey es este, ¿sí? Porque ahora el Señor separó a David. Claramente es un rito externo visible que señala y simboliza de manera interna e invisible la elección del Padre y el llamamiento y la santificación obrada por el Espíritu Santo, ¿sí? Hay varias figuras de una unción santa. Por ejemplo, la piedra que Jacob usó como almohada en Betel. Jacob la ungió, ¿recuerdan? Génesis 28, 18. Voy a escribir los textos. Génesis 28 y 18. Ajá. Si lo quiere leer, mi hermano. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. La ungió por señal de que versículos antes dice que había ocurrido. ¿Qué había ocurrido? Le dio vestido, le dio comida, lo cuidó. Y por señal, Y por señal dijo, Dios está él ungió esa piedra para que todos recordaran lo que había ocurrido en ese lugar. Es una unción de consagración. Es la primera vez que vemos que se une con un propósito de separar. Y fíjense que estamos hablando de años antes de la ley, más de 400 años antes de la ley, y ya se estaba aplicando la idea de la unción para separar. También se ungió el tabernáculo y su mobiliario, que ya lo leímos, Éxodo 30, 22 al 29, no hay necesidad de leerlo porque ya lo leímos. Éxodo 30, 22 al 29, ya lo leímos, ya lo vimos, ¿cierto? Se unían los profetas, este sí leámoslo. Hermano Renzo, búsqueme por favor primero de Reyes 19, 16. Y hermano Enrique, por favor, primero de Crónicas 16, 22. Primero de Crónicas 16, 22. Leamos estos dos textos. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, y a Bemeolá ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ahí está. No toquéis, dijo, a mis ungidos,
ni hagáis mal a mis profetas. Fíjense que en el primero tenemos en la unción de un rey y un profeta, ¿no? Y en este se le está diciendo que no toquen a sus ungidos, se refiere a sus profetas. Quiere decir que los profetas también eran, cuando surgía un nuevo profeta, Dios enviaba a uno más veterano que fuera y lo ungiera. Sí, lo ungiera completo, y el pueblo decía, Dios separó a ese hombre para hablar a través de él también. Otro profeta. Eso señalaba de manera externa que Dios lo había separado para eso. Era otra consagración santa. Entonces, profetas, sacerdotes también. Hermano Erasmo, Éxodo 28:41. Uy, no alcanzo ahí. Éxodo 28:41. Hermano Erasmo. Hermana Neila, por favor. Éxodo 29:7. Dice, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermana, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Claro ahí, ¿no? Además que ya habíamos leído la unción también en Éxodo de los sacerdotes, ¿no? Para Neila. Luego tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. 8:12 y 8:30, Levítico 8:30. Llamo Levítico 8:30. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y lo roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Listo. O sea, claro de que al momento se ungían objetos como el tabernáculo y el mobiliario para separarlo para un uso santo. Se ungió también